Bien, pues vamos a compartir la palabra y le voy a pedir por favor que me acompañe a Corintios. Vamos a leer un versículo en Corintios, en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 5. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5. Y mire cómo dice el versículo 7. Dice el versículo 7, porque por fe andamos, no por vista. Porque por fe andamos, no por vista. Y fíjese que en el mismo capítulo 5, en este mismo capítulo que estamos leyendo, dice la escritura, eh, versículo 14, pues el amor de Cristo nos apremia habiendo llegado a esta conclusión, que Cristo murió por todos, por consiguiente todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Versículo 16, de manera que nosotros de ahora en adelante ya no conocemos a nadie según la carne, aunque hemos conocido a Cristo según la carne, sin embargo ahora ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Este es un versículo muy conocido por todos. Pero fíjese cómo termina diciendo en el versículo 21. Al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros para que nosotros seamos hechos la justicia de Dios en él. Así es que este capítulo, además de que describe cosas muy interesantes acerca de que somos nuevas criaturas, acerca de que Jesús fue hecho pecado para que nosotros seamos la justicia de Dios en Cristo, el apóstol Pablo define que no andamos por vista sino por fe. No andamos por vista sino por fe. Es decir, no andamos siendo guiados por los cinco sentidos, sino por algo que no se ve. Por algo que no se ve, que es la fe. Ahora, la fe está en medio, digamos que en la coyuntura del ámbito que no se ve, que es el ámbito espiritual o el reino espiritual, y el ámbito natural o el reino natural, que sí se ve, que sí se puede palpar, que sí se puede oír, que sí se puede ver con los ojos. La fe está precisamente en la coyuntura. ¿Por qué? Porque la fe es la que tiene la virtud de penetrar o de entrar en el ámbito espiritual, en el reino que no se ve, y tomar la bendición que ya nos fue concedida por gracia en Cristo Jesús, de acuerdo a la escritura en las cartas de Pedro, de acuerdo a Filemón, capítulo 1, versículo 6, de acuerdo a lo que dice la escritura también en Efesios capítulo 3, de acuerdo a lo que la palabra del Señor nos enseña en muchas de las escrituras que nos fue dado por el Espíritu Santo, nos fue dado a conocer lo que ya nos ha sido concedido, como lo dice la Escritura también en 1 Corintios capítulo 2, versículo 12. Pero la fe es la que penetra en el reino espiritual y toma lo que ya es tuyo y lo manifiesta en el ámbito o en el reino natural o material. Es decir, la fe es la que permite que lo que no se ve se haga sustancia para que se vea. Y recuerde que la fe es importante para poder vivir a la manera de Dios, para poder vivir en lo mejor de Dios, en la vida abundante de nuestro Señor Jesucristo. La fe no está fundada en lo ciego, como muchos dicen que la fe es ciega. No, la fe no está fundada en lo ciego. La fe está fundada en lo que no se ve, pero que la palabra de Dios dice que es. La fe está basada o fundada, o la fe tiene que ver con lo que no se ve, pero que la palabra de Dios dice que es, que existe, que ya es. Y aunque muchos no entienden esto, porque dice la palabra también que para muchos el Evangelio, la palabra de Dios es locura, pero nosotros creemos que lo que la palabra de Dios dice es porque la palabra es la verdad. Así es que la fe puede observar, puede ver, no con los ojos naturales, pero
con un sentido espiritual, la fe puede entender que es, de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice que es. Y entonces, porque la fe puede penetrar en lo que ya es, puede también penetrar en el mundo natural para manifestar lo que ya es en el ámbito espiritual y que se manifieste en el ámbito natural. Y esto es precisamente el diseño de Dios. No todas las cosas espirituales han de manifestarse en el mundo natural. Por ejemplo, cuando Cristo venga por nosotros tendremos cuerpos glorificados, pero ya no estaremos en este mundo, estaremos con Cristo para siempre. Así es que, aunque la palabra de Dios dice que tendremos cuerpos glorificados, nosotros ya no podremos experimentar esta bendición en el mundo natural como somos ahorita, porque ahora ya estaremos con Cristo para siempre. Ya no estaremos en la carne, pero ahora estaremos siendo perfectos en alma, en cuerpo y en espíritu. Por ejemplo, la Biblia también habla acerca de las bodas del Cordero. Las bodas del Cordero no las podremos presenciar en este mundo natural, en la carne, pero la palabra de Dios dice que serán, pero en el ámbito espiritual. Y ahí estaremos usted y yo si somos creyentes nacidos de nuevo. Pero todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, que ya nos fueron dadas por su divino poder, para vivir en lo mejor de Dios, para aprovechar y vivir en la abundancia de Cristo y aprovechar por la fe toda la bendición de la palabra para esta vida y para predicar el Evangelio, estas promesas que están descritas en la palabra están diseñadas para que existan en el ámbito espiritual y se manifiesten en el ámbito natural, y para eso es la fe. Ahora, estamos hablando acerca de que la palabra de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Es Jesús. La palabra es espiritual. La palabra es espíritu. El Señor Jesucristo dijo, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Las palabras que Dios habló en el principio son espirituales porque Dios es espíritu y Dios creó todas las cosas con su palabra. Así es que el nacimiento de Jesús, aunque fue manifestado en carne, fue declarado por la palabra y la palabra no se veía hasta que llegó la consumación de los tiempos y hasta que se predicó lo necesario para que la palabra espiritual se hiciera y se manifestara en carne. Asimismo, nosotros tenemos que experimentar, asimismo como nacimos de la simiente incorruptible, espiritualmente hablando, no carnalmente hablando, pero espiritualmente hablando. Carnalmente nacimos de la simiente de Adán, pero espiritualmente hablando nacimos de nuevo por la palabra incorruptible de Dios. Así la palabra que no se ve, porque es espiritual, pero sí se puede declarar con nuestra boca. Pero tenemos que entender que la palabra no simplemente son sonidos o un eco en el ámbito en el ámbito natural, pero la palabra es como un eco en el ámbito espiritual, porque la palabra es espíritu y es lo que tú y yo necesitamos creer. Por eso cuando el Señor Jesucristo decía, todo lo que pidieres orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Todo lo que declares, creed que lo recibiréis y os vendrá. No está hablando de algo simplemente o solamente natural, sino que cuando hablamos la palabra, hablamos lo que Dios ya dijo, y lo que Dios ya dijo es espiritual, y entendemos que la palabra es viva y eficaz, es decir, es espiritual, pero tiene el poder de manifestar su propósito en este mundo natural. Entonces podremos ver las cosas que la palabra de Dios dice. Y la fe, que tiene que ver con manifestar o con permitir que la palabra se haga carne, no está fundada en lo ciego, no está fundada en la nada, está fundada en la misma palabra de Cristo, en la misma palabra de Dios. La fe viene por el oír, por el oír, por el oír la palabra de Cristo. Así es que acompáñenme por favor a Marcos capítulo 11. Y vamos a leer una historia que seguramente es muy conocida por todos, pero para que podamos entender que la palabra
Tiene autoridad, pero aunque la palabra no puede verse de manera instantánea, no necesariamente se ve o manifiesta su propósito de manera instantánea, pero espiritualmente hablando ya es. Espiritualmente hablando ya existe lo que la palabra de Dios dice en todos los ámbitos. Lo que la palabra de Dios dice que es, ya es. Lo que la palabra de Dios dice que tú y yo podemos poseer o tener, ya es. Lo que la palabra de Dios dice que podemos hacer, ya nos fue concedido el poder para hacerlo. Y mira, vamos a leer al versículo 12. Marcos 11, versículo 12. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, iban a Jerusalén, Jesús tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera con hojas, fue a ver si quizás aquella higuera tenía algo en ella. Cuando llegó a ella no encontró más que hojas, porque no era tiempo de higos. Y Jesús, hablando a la higuera, le dijo: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y sus discípulos le estaban escuchando. Los discípulos escucharon lo que Jesús dijo, pero no vieron, no entendieron y tampoco vieron manifiesto lo que Jesús dijo. Si nosotros vamos al Evangelio de Mateo, vamos a leer también esta historia y vemos como la Biblia dice que cuando Jesús dijo estas palabras, la higuera se secó desde sus raíces de inmediato. Y esto fue lo que pasó, aunque los discípulos no veían las raíces, pero esto fue lo que pasó en el momento en el que Jesús maldijo a la higuera. Ahora, más allá de hablar acerca de cuál fue la razón por la que Jesús le habló hacia la higuera, y que hay mucha enseñanza al respecto y también hay diferentes posturas, pero creo que la postura más certera es el hecho de que si la higuera tenía hojas es porque la higuera debía tener fruto, al menos las brevas. Y aunque no era tiempo de higos, entonces la higuera no debería tener ni higos ni hojas. Pero las hojas normalmente cuando manifiesta los primeros frutos, la hoja cubre el fruto, de tal manera que para tomar del fruto de los primeros frutos de una higuera en su tiempo, uno tiene que acercarse y ver detrás de las hojas para tomar su fruto. Así es que esto fue lo que hizo el Señor Jesucristo, pero la higuera era una higuera corrupta, era una higuera que se estaba revelando al diseño de Dios. ¿Cómo es que algo se puede revelar al diseño de Dios? Bueno, es muy claro, no necesitamos ahondar. El mundo entró en caos, en tinieblas, en el pecado. Cuando Adán y su mujer tomaron del fruto prohibido y se subyugaron a la voluntad de la serpiente, entonces no solo la autoridad del hombre fue cedida al diablo, a Satanás, pero este mundo y la creación quedó bajo el dominio, bajo las tinieblas, bajo el pecado. Y aunque las leyes de Dios fueron habladas y se siguen cumpliendo y no ha sido creado otra cosa adicional a la que Dios creó desde el principio, el diablo no tiene el poder para destruir las mismas leyes de Dios o la misma creación, es decir, la virtud o las leyes que Dios diseñó de la siembra y la cosecha, de la concepción, siguen operando, así como la ley de la gravedad. Y aunque puede haber corrupción ahí, no significa que el diablo puede destruir, aunque de alguna manera o de otra podemos ver que el diablo con sus engaños y mentiras ha causado estragos en la misma creación por causa del mismo hombre, de la desobediencia del hombre. Así es que esta higuera estaba en rebeldía, esta higuera no estaba caminando en el propósito o en el diseño que Dios diseñó desde el principio a todas las plantas, particularmente a la higuera. Así es que fue la razón por la cual Jesús le dijo: oye, higuera, tú eres una higuera prácticamente una higuera corrupta, una higuera que no está en el diseño correcto, así es que nadie más coma fruto de ti. En otras palabras, Jesús estaba maldiciendo o maldijo la higuera para que la higuera se secara. Era la única manera que no produjera fruto, para que nadie comiera fruto de ella.
y para que un árbol se seque necesita secarse desde la raíz. Ahora bien, cuando Jesús dijo estas cosas, muchos podrían decir, la higuera que representa. Hemos dicho que representa rebeldía, que representa algo que va en contra del diseño y de los propósitos de Dios, particularmente esta higuera. Pero hay quienes dicen que también la higuera representa al pueblo de Israel. El pueblo de Israel que estaba rechazando a Jesús, el pueblo de Israel que se estaba volviendo en contra de los propósitos de Dios, el pueblo de Israel que le había dado la espalda al Señor, el pueblo de Israel que iba a cumplir la profecía que decía, y no la cumplió por obligación, sino por voluntad propia, por incredulidad. ¿Cuál es esta profecía? ¿Cuál es esta palabra que el pueblo de Israel estaba cumpliendo? Juan capítulo 1 dice, a lo suyo vino Jesús, pero los suyos no le recibieron. Es decir, vino a salvar a los judíos. El mismo Señor Jesucristo dijo, yo he venido a salvar a las ovejas perdidas de Israel. Pero el pueblo de Israel lo rechazó. Sabemos que había creyentes, los pecadores que creían en Jesús, los discípulos que creían en Jesús, pero el pueblo religioso, el pueblo aparentemente que adoraba a Dios, era un pueblo que honraba a Dios con sus bocas, pero con su corazón no, porque su corazón estaba lejos. Y rechazaron al Mesías, rechazaron a Jesucristo. Bien, así es que Jesús le dice, nunca más coma nadie fruto de ti, y los discípulos estaban escuchando. No vieron nada, pero estaban escuchando. Llegaron a Jerusalén, entraron al templo y comenzó Jesús a echar a los que vendían y compraban en el templo. Después dice la escritura, vamos al versículo 20. Por la mañana, cuando pasaban, vieron la higuera seca, es decir, al otro día, desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, Rabí, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. La higuera que maldijiste se ha secado. Y Jesús respondió, tened fe en Dios. Y ahí Jesucristo no explica la razón por la cual él habló estas palabras o maldijo a la higuera, pero enseña algo propio respecto a la palabra que es espiritual, a la palabra que manifiesta su propósito, a la palabra que se hace carne. Y Jesús les dijo, tened fe en Dios. Cuando habla de tener fe en Dios, es considerar la palabra de Dios y creer en lo que la palabra de Dios dice. En verdad os digo que cualquiera que diga a este monte, quítate y échate en el mar, y no duda en su corazón, sino cree en todo lo que va a suceder, le será concedido. Ahora, a nadie se le ocurriría, carnalmente hablando, querer decirle a un monte, quítate y échate en el mar. Seguramente sería muy difícil pensar en ello, pero Jesús lo dijo. Y aunque Jesús lo dijo y literalmente podríamos hablar de que Jesús estaba hablando de un monte y que si tú le dices a ese monte quítate y arrójate al mar y no dudas en tu corazón y crees lo que dices va a suceder, entonces te será concedido. Podríamos decir que entonces cualquiera que tuviera la fe conveniente, por causa de que Dios así lo quisiera, podría decir a un monte, quítate y échate en el mar. Ahora podemos aprender de que un monte puede significar un obstáculo, puede significar un problema, puede significar una enfermedad, puede significar una tribulación, un problema, una escasez. Y el mar significa aquel lugar en donde, digamos que puede ser echado y nunca más saldrá, es decir, será quitado del medio para ser llevado a un lugar en donde no molestará más, como los pecados que dice que es como si fueron echados a lo profundo del mar. Dice, por eso os digo que todas las cosas por las cuales, 24, por las cuales oréis y pidáis, creed que ya las habéis recibido y os serán concedidas. 23, nuevamente, es verdad que cualquiera que diga a este monte, quítate y échate en el mar, y no dude en su corazón, sino cree en lo que va a suceder, le será concedido. Por tanto os digo que todas estas cosas
todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os será concedido. En otras Biblias dice, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y aquí es muy importante que recordemos que la palabra se hizo carne y que la palabra se hace carne en nuestras vidas. Nosotros no debemos conformarnos o no debemos, digamos que, establecernos en el hecho de que fuimos llamados a vivir en nuestros 5 sentidos, sino fuimos llamados a vivir por la fe. Y la fe está fundado en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios tiene un propósito en diferentes áreas de nuestra vida o para todas las áreas de nuestra vida, porque dice la Escritura que las promesas de Dios son para la vida y la piedad. Así es que cuando hablamos de que la fe no es una fe ciega, sino está fundada en la palabra y la palabra tiene que declararse, la palabra es para hablarse, para ponerse en la boca, para ponerse delante de nuestros ojos, en nuestra mente, en nuestra boca, en nuestros oídos, en nuestro corazón. Pero la palabra de Dios es para creerse, porque cuando oímos la palabra, cuando meditamos la palabra, cuando la palabra permanece continuamente en nuestras vidas, entonces la palabra atrae o activa o empieza a ejercitar la fe que ya nos fue concedida en Cristo Jesús. Recuerde que usted y yo no vivimos en los sentidos, es decir, en una fe ingenua o en una fe que se complace en lo que se ve, en lo que se ha experimentado, en lo que se palpa. No, la fe con la cual caminamos, y por eso dice la Escritura que por fe andamos, no por vista, y que el justo vivirá por la fe, es la fe de Jesús, es la fe espiritual, es la fe que es como un siervo que no descansa y que está disponible para manifestar del reino natural al reino, del reino espiritual, perdón, al reino natural, todo lo que tú y yo ya tenemos y que nos fue concedido por gracia en Cristo Jesús. Así es que esto es muy importante que lo entendamos, porque la fe es importantísima para que la palabra sea hecha carne. Pero cuando nosotros entendemos que la palabra es espiritual y que la palabra tiene poder y nosotros hablamos en la autoridad de la palabra, entonces nosotros creemos en la autoridad y en la palabra, creemos en la veracidad de la palabra, creemos que lo que la palabra de Dios dice ya nos fue concedido, y cuando hablamos de acuerdo a la palabra, entonces tendremos lo que la palabra de Dios dice. Por eso es tan importante que podamos no solo vivir, digamos que de los dichos o de las apariencias, sino de lo que la palabra de Dios que dice que somos, lo que la palabra de Dios dice que tenemos y lo que la palabra de Dios dice que fuimos llamados a hacer. Por eso hemos dicho una y otra vez hasta el cansancio que no podemos pedirle a Dios que nos dé algo que ya nos dio, ni tampoco podemos pedirle a Dios que haga algo que Él nos dijo que nosotros hiciéramos. Es muy importante que para ello nos dejemos saturar de la palabra, nos dejemos llevar por la palabra, nos dejemos estar llenos, sumergidos por la palabra, de tal manera que la palabra haya cabida en nuestros corazones y que la palabra sea sembrada como semilla incorruptible hasta que dé su fruto. Y para ello necesitamos permanecer, conocer, entender, creer correctamente, permanecer en la palabra hasta que la palabra renueve nuestra manera de pensar en cada una de las áreas de nuestra vida, que se establezca un sistema de pensamiento de acuerdo al corazón de Dios, a la voluntad de Dios, al amor de Dios, a la gracia de Dios, a la perdón, a la gracia de nuestro Señor Jesucristo, de tal forma que entonces podamos manifestar lo que la fe está lista a manifestar, lo que la palabra de Dios dice de nosotros. Dice la Escritura que Dios concede los deseos de nuestro corazón. La Biblia dice que cuando permanecemos en la palabra, conocemos la verdad, y entonces, habiendo conocido la verdad, podemos vivir en la libertad de la verdad de la palabra.
Pero el Salmo 37 habla acerca de que si ponemos nuestra confianza en el Señor y nos deleitamos en el Señor, Él concederá las peticiones del corazón. Y estos versículos se utilizan mucho, sobre todo cuando hay buenos deseos para las personas. Y aunque me gustaría ahondar mucho más en ello, ahora que vamos a empezar este nuevo año, que ya estamos en la víspera de un nuevo año, simplemente quiero decirle lo siguiente. Dios no va a conceder ningún deseo en nuestro corazón que vaya en contra de la palabra. Usted puede desear cosas buenas, pero no necesariamente es la voluntad de Dios o es lo que Dios diseñó para usted. Por lo tanto, aunque sean aparentemente buenas, Dios no podrá conceder esos deseos que usted tiene cuando sus deseos van en contra del diseño y del propósito de Dios para usted en la vida. Por lo tanto, para que usted no sea confundido y no quede frustrado entendiendo que o sin entender cuál es la razón por la cual Dios no concede mis deseos, necesitamos la palabra, necesitamos comer la palabra, necesitamos ahondar, escudriñar, meditar la palabra, necesitamos vivir por la palabra de Cristo para que la palabra nos revele el corazón de Dios, para que la palabra establezca en nosotros el sistema de pensamiento de Dios, para que la palabra revele el propósito de Dios en nuestra vida. Y entonces, una vez revelado, entendido, recibido, creído, nos deleitemos en ello y entonces la palabra producirá su fruto en su tiempo cuando fue sembrada en buena tierra. Y entonces podemos entender que Dios está cumpliendo sus deseos, que ahora son mis deseos. Está cumpliendo los deseos de mi corazón. Dios tiene lo mejor de lo mejor para ti, para mí. Cuando hablamos de vivir a la manera de Dios, cuando hablamos de vivir en lo mejor de Dios, cuando hablamos de vivir en la vida abundante de Cristo, no estamos hablando de querer alcanzar un ejemplo o una meta como si tuviéramos objetivos o metas que cumplir en nuestras propias fuerzas, sino cuando hablamos de vivir en lo mejor de Dios, en la vida abundante de Cristo, estamos hablando de cambiar sin esfuerzo para ser transformados por la renovación de nuestra mente y entonces poder vivir en lo espiritual que la palabra de Dios dice acerca de nosotros y acerca de lo que Cristo ya hizo para que se manifieste en lo natural y nuestras vidas sean transformadas como ya lo fueron en nuestro espíritu. Recuerde que nuestro espíritu fue creado nuevo en la justicia y santidad de la verdad, espiritualmente hablando. Somos nuevas criaturas. Y esa palabra que fue sembrada, la palabra de Cristo, recuerde, Cristo es la palabra y la plenitud de Cristo habita en nosotros. De tal manera que la palabra que ya fue sembrada en nuestro espíritu necesita armonizar con nuestra mente y nuestro corazón en el sistema de pensamientos, en nuestra mente, en nuestro entendimiento, para que entonces la palabra que ya es en nosotros, en nuestro espíritu, manifieste lo que ella es, se haga carne y entonces seamos transformados en la misma imagen de Jesús, como dice la Escritura en 2 Corintios 3:18. Viendo a cara descubierta como en un espejo la gloria de Dios, somos transformados en la misma imagen de Jesús, de gloria en gloria por el Espíritu de Dios. Y esto no sucede si no tenemos la palabra y permitimos que la palabra sea sembrada día con día para que permaneciendo en ella renovemos nuestras mentes y seamos transformados en esta misma gloria, imagen de Cristo, porque Cristo es la palabra es Jesús, para que entonces se cumpla la escritura que dice, como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. Padre, el honor, la gloria y la alabanza sean dadas a ti. Gracias, Padre, por tu Hijo amado Jesús. Gracias por tu salvación, tu verdad, por tu espíritu, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu sabiduría. En Cristo Jesús declaramos que somos total y completamente perdonados y sanados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos. Somos más que vencedores. Como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. Somos la justicia de Dios en Cristo. Recibiendo de la abundancia de tu gracia y el regalo gratuito de tu justicia, podemos declarar por fe, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén.
Bendiciones. Bendiciones a todos.